Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Sevilla. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos acompañan de forma presencial en el Museo Regional de Guadalajara y a través de las redes digitales del Centro INA Jalisco. El día de hoy, 24 de noviembre del 2021, llevamos a cabo la última sesión del programa de Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco, para lo cual tendremos una valiosa participación de la doctora María Teresa Fernández Aceves con una conferencia magistral. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy y a quien agradezco haya aceptado participar en este programa, me gustaría hacer una breve mención sobre la gestación del programa de charlas de Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. En el marco del 8M dio inicio estas Miércoles Mujeres en la Historia de Jalisco a partir del 17 de marzo del 2021. Este espacio de difusión de trabajo que realizamos las mujeres investigadoras y desde diferentes disciplinas. En este aspecto, también quiero decir y recalcar que cada una de las académicas que hemos participado aquí tenemos un propio posicionamiento respecto al 8M, pero también al 25M. En este sentido, quiero citar a Rita Segato, quien dice que la violencia es sistémica y estructural, pero también agregaría lo que Imelda Gutiérrez dice a través de sus investigaciones, que la violencia también es histórica. La gestación de este proyecto inició con una propuesta que le hice a la maestra María Límites del Departamento de Gestión, Difusión y Museografía, y que tuvo bien realizar la vinculación con el Centro INA Jalisco, y por lo cual agradezco que haya impulsado y que se haya comprometido con este proyecto. Mujeres en la Historia de Jalisco tejió 3 objetivos durante el proceso de cada una de las participaciones
los cuales son dar a conocer el trabajo de investigadoras desde cada una de sus disciplinas de estudio, dar cuenta desde y con de la presencia de mujeres en la historia, principalmente en Jalisco, y derivado de estos anteriores objetivos se buscó impulsar otras formas de conocimiento en ciencias sociales a través de la mirada de las mujeres y de las formas en cómo se entreteje la epistemología en las propuestas de investigación. Por lo tanto, este proyecto se hizo tangible en lo virtual, en un programa de 2 charlas mensuales en las que se trazaron diferentes temáticas. En cada una de las charlas se tuvo la colaboración de historiadoras, antropólogas, geógrafas, sociólogas, etnomusicólogas, lingüistas, pedagogas, administradoras y psicólogas. También destaco la adscripción académica de las investigadoras, la cual nos permitió tener un diálogo interinstitucional con el Colegio de Jalisco, Ciencias Occidente, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Sinaloa, Secretaría de Cultura Jalisco, Universidad de Guadalajara, Escuela Nacional de Antropología, Coordinación Nacional de Antropología, y también algunas de las que participamos somos investigadoras independientes cuyos trabajos son muy importantes para las instituciones antes mencionadas. En este proceso de presentación de charlas, nació la rúbrica de identificación del programa que nos acompañó durante este tiempo, gracias a la voz y al diseño de audio de María Rojas. En estos meses, las voces de muchas mujeres se escucharon de una manera contundente. Los diseños de cada cartel se volvieron parte del discurso visual del programa, gracias a Mil Fuentes, y las plataformas virtuales permitieron la conexión con otros lugares de México y el mundo, según cifras de Facebook y YouTube. En estos 9 meses de arduo trabajo colectivo se han llevado a cabo 21 charlas de investigadoras matemáticas, como el caso de la vida y legado de Lola Vidrio, a cargo de Alejandra Díaz, Mujeres Jaliscienses en el Desarrollo de las Artes, por Lidia Vallardo, Las Tapatías en los Locos 20, por Cristina Alviso, Leyes y Género en Jalisco, 1914-1921, a cargo de Imelda Gutiérrez, La llegada de una mujer a la Rotonda de los Hombres Ilustres, a cargo de la doctora Alma Dorantes, Las representaciones femeninas en fotografía de la Revolución en Sinaloa, de Diana Perea, Mujeres haciendo historia, el manejo del fuego desde el campo hasta los satélites, de Alejandra Aguilar, La administración de justicia contra mujeres acusadas de homicidio en el periodo novohispano mexicano, a cargo de Laura Cruz, Amelia Bell en la historia de Jalisco, su trabajo y sus reconocimientos, por Linda Monraz, y de la Burnell y la Universidad de Guadalajara en la época moderna, por Ángela Kennedy. Este programa continuó con el tema de artistas plásticas y discursos visuales del tiempo local, a cargo de Tania Corona, Deambular por las vivencias, una mirada en el espacio femenino en la Sierra Madre Occidental, a cargo de Shilone Luna, Alas para un canto libre, de Judith Reyes, a cargo de Viviana Sánchez, El papel de las mujeres zapotecas malaseñas en San Marcial Obispo, mujeres que trabajan en Guadalajara, también ¿Quién cuida a los hijos de mujeres y feminismos?, de Marta Durán, Caminos recorridos y nuevos retos, 20 aniversario de la especialización de estudios de género, coordinado por Beatriz Gómez, Escenarios generacionales de las mujeres en las empresas familiares, de Giselle Macías, una molendera de cacao en Guadalajara, Agencia Femenina, fines de la época de la colonia, por Rosa Yáñez, Belleza y Racismo Internacional en México, por Mónica Moreno. Cabe señalar y hacer hincapié que este proyecto es ad honorem, se ha nutrido gracias a la participación profesional y comprometida de todas nosotras, y también gracias al trabajo voluntario de las integrantes del Departamento de Gestión, Vinculación y Museografía. Muchas gracias, Griselda Carrillo, María Núñez y Judith Fuentes. Por lo tanto, es para mí un gran honor cerrar este ciclo de charlas de miércoles de mujeres en la historia de Jalisco con la conferencia magistral La navegación de las emociones y los sentimientos en el álbum de Nylon Downs, 1910-1940, a cargo de la doctora María Teresa Fernández Aceves, para lo cual me permitiré leer una breve semblanza de su amplia trayectoria. Teresa Fernández es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago, con especialidad en Historia de Mujeres y de Género. Se desempeña como profesora investigadora en el Ciencias Occidente desde el 2001. Su investigación se ha centrado en la historia laboral, la historia de mujeres y de género en México en el siglo XX. Ha impartido seminarios de posgrados en el Ciencias y la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora Teresa Fernández. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Para mí es un gusto estar aquí. Primero quiero agradecer a Diana Guiseta, a María Núñez, Fuentes y a Juana Zúñiga su invitación para participar en estas charlas miércoles en ustedes en la historia de la nación. Asimismo, agradezco al público presente en el Museo Regional y a los que nos acompañan en Facebook Live y YouTube. El 10 de mayo de 1914, el periódico Daciano Post-Independencia publicó en primera plana de la segunda sección la nota titulada "La huida de una mujer fuera de México es un relato de guerra". Los títulos que acompañaban esta nota fueron: hija del doctor J.B. Adair de esta ciudad, habla de rescate por barco alemán. Los refugiados son robados. El tren es abarrotado. Las mujeres pasan la noche en el consulado abandonado en Colima. Llegan a San Diego sin un centavo, pero se alegran de esta vida. Esta nota se escribió con base en las cartas que recibieron el doctor John James Adair y su esposa de su hija Fiona Adair y de su consuegro Alfred R. Lam, un hombre también deseado que había establecido una colonia mexicana cerca de Guadalajara. En sus epístolas relataron las experiencias terroríficas por el desalojo forzado después de la invasión norteamericana al puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. En el llamado Día de la Unidad Infructuosa, el 23 de abril, los damas, hombres de negocio, jefes de familia, mujeres, niños y servidores públicos del consulado americano salieron de Guadalajara rumbo al puerto de Manzanillo. Debían recorrer en tren 348.6 kilómetros. En el camino de sus casas a la estación del tren de Guadalajara, en paradas ferroviarias de Jalisco, en la ciudad de Colima y en el puerto de Manzanillo, encontraron uvas enfurecidas en contra de los judíos. En Manzanillo se embarcaron en el buque carguero alemán Marie, que los transportó a San Diego en los Estados Unidos. Ellos y ellas relataron a periodistas en San Diego, California, que las autoridades colimenses y jaliscienses los trataron con mucha crueldad, que enfrentaron el sentimiento popular aguerrido de la muchedumbre enardecida que había enfrentado el gobierno local. La nota de Daciano Post-Independencia refleja la navegación emocional, los cambios emocionales de terror a alegría que experimentaron y sufrieron los estadounidenses radicados en Colombia y Jalisco. Esta nota es un recorte del periódico que se encuentra en el álbum de Unión de Truth Adair Downs. Ella vivió en la colonia Seattle, un suburbio de y para estadounidenses en Zapopan, Jalisco, después de su boda en junio de 1913 en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. El periódico Daciano Post-Independencia utilizó las emociones al reportar y al describir las noticias acerca del conflicto entre Estados Unidos y México a partir de la invasión del puerto de Veracruz en abril de 1914, para atraer una audiencia que simpatizara con los sufrimientos de sus compatriotas. Las sensibilidades aumentaban porque la nota se centraba en una joven madre estadounidense de Seattle y su bebita de mes y medio de edad, y por el prestigio que tenía como médico el padre de Ninón. El álbum de Ninón Adair Downs nos adentra las emociones experimentadas por los actores que vivieron el desalojo, pero a la vez como la prensa de California, Oregon y Washington en los Estados Unidos usó los afectos, emociones y sentimientos para influir, persuadir, manipular, movilizar,
y promover odio, rechazo o simpatía o simplemente como una estrategia de delito. La prensa nacional mexicana y en Guadalajara también usó las emociones a flor de piel. Por ejemplo, la Gaceta de Guadalajara y el Diario de Occidente, entre el 21 de abril y el 29 de abril de 1914, publicaron 64 notas que promovían una defensa entusiasta a la patria por el ataque traicionero de los americanos al puerto de Veracruz, que son notas anteriores a esto. Estos rotativos reportaron el desalojo de los cónsules estadounidenses y el regreso de los cónsules mexicanos al país. Alentaban a morir por la patria y se informaba que los municipios del sur de Jalisco y Colima se preparaban para la guerra. A continuación presentaré la historia del álbum de Limón, quién fue ella, la estructura material del álbum, y me enfocaré en los diferentes recortes de periódicos estadounidenses que describen las experiencias emocionales de hombres y mujeres que residían en los estados de Colima y Jalisco, que fueron forzados al súbito desalojo. Este álbum forma parte de la colección Independencia y Revolución de la Memoria Ciudadana. Su información se complementa con documentos del Departamento de Estados Unidos que se encuentran en National Archives y con las cartas editadas del cónsul estadounidense en Guadalajara, William Davis, que escribió a su hija para informarle del progreso de los asuntos de México y publicadas con el título Experiences and Observations of an American Consular Officer during the recent Mexican Revolution, y con las cartas que escribió Edith O'Shaughnessy a su madre para narrarle su vida y las experiencias de su desalojo de la Ciudad de México hacia el puerto de Veracruz. Ella era la esposa de Nelson O'Shaughnessy, cónsul de los asuntos de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. La historia de las emociones. Respecto a la historia de las emociones, parto de las propuestas de Lucien Febvre, uno de los historiadores fundadores de la Escuela de los Anales en 1929, e interesado en las temporalidades de corta duración y eventos para estudiar a las emociones en su relato histórico y entender los conceptos de emociones en su propio tiempo. Su apuesta por la historia de las emociones las desarrolló en 1941 en su artículo titulado Sensibilidad de Historia, cómo reconstruir la vida emocional de antaño. También recurro a la reciente historiografía de la historia de las emociones desarrollada en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España y México. En México son pioneros los trabajos de William French sobre el amor, de Mary Kay Bond acerca de la violencia masculina y las sensibilidades que desmenuzan la biografía del pintor Pepe Zúñiga, los trabajos presentados en el Seminario de las Emociones que coordinan Estela Lucilló, Susana Sosensky y Mauricio Sánchez en la UNAM, y las investigaciones desarrolladas en el Seminario Permanente de Memoria Ciudadana CIESA-SINA, Universidad de British Columbia, coordinado por Alma Dorando González, Julián Preciado, Marcela López Arellano y su servidora. Y la novedosa investigación que realiza el estudiante de doctorado Daniel Arias Osorio sobre el régimen emocional y corporal impuesto al ejército mexicano después de 1917. Me es muy útil la definición de las emociones de la historiadora Bárbara Rosenwein. Ella sostiene que las emociones son sobre cosas que consideramos importantes para nosotros. Las emociones nos abruman solo porque se nos ha presentado o nos ha pasado algo que es importante para nuestra sensación de bienestar. Las emociones son el resultado de nuestros valores, de nuestras evaluaciones. Este hecho nos ayuda a comprender cómo y por qué las emociones son diferentes en diversas sociedades. Termina cita. La definición de Rosenwein la complemento con lo que sostiene Michael Ostrin al argumentar que las emociones no están ocultas en el corazón,
Estas se actúan, se representan corporalmente y por lo tanto son documentos públicos de la cultura social expresiva. Los retos metodológicos que he enfrentado al examinar el álbum de Mignon y las emociones han sido varios. 1. Identificar qué estudia Mignon, identificar qué enuncia Mignon, desde dónde y cuál es su sentido. 2. Para analizar las características materiales del álbum, ha sido fundamental reconstruir la ruta histórica de esto. 3. Deconstruir las emociones expresadas por la prensa, por los actores y el álbum en sí mismo como un artefacto cultural de memoria, afectos y memorias. 4. Para entender la navegación y las prácticas emocionales de Mignon, que expresó de manera explícita o implícita, recurría a la propuesta metodológica de Bárbara Rosenwein en Comunidades Emocionales. Elaboré una lista de palabras o narrativas que expresaban sus emociones y busqué su significado en el Cambridge Dictionary de 1914. Así ubiqué los valores, objetos, ideas importantes en las emociones de Mignon y sus compatriotas. De la práctica extractiva a la etnográfica de los archivos. En esta conferencia retomo algunas de las reflexiones teóricas metodológicas que ha generado el mundo archivístico desde la década de 1990 para reconstruir la historia del álbum de Mignon Dance y hacer la etnografía archivística de este. El giro archivístico ha sido muy crítico de la práctica extractiva al consultar archivos históricos en la historia, la antropología y otras ciencias sociales, que algunas veces no toma en cuenta las diferentes historias y silencios que generan los archivos. En la disciplina histórica ha predominado la práctica de extraer los datos para que confirmen el argumento que el historiador o historiadora busca sustentar. En la presentación de los datos analizados, no siempre se puntualiza o se reflexiona cuál ha sido la ruta de los papeles o la etnografía de los archivos consultados. Para superar la visión extractiva, la antropóloga Anne Stoller propone realizar una etnografía de los archivos para conocer cuál ha sido la ruta de los papeles. Cambiar el enfoque del archivo como fuente al archivo como proceso y objeto. Sostiene que los archivos deben considerarse no como lugares de recuperación del conocimiento, sino de producción de conocimiento y experimentos epistemológicos. Aunque Stoller elaboró estas propuestas pensando en los archivos de los estados coloniales, considera que estas reflexiones son muy sugerentes para entender la historia del álbum de Mignon Dance, que pasó de un archivo privado, personal y familiar a un acervo de instituciones federales. Pero ¿cuál es su historia? Este artefacto cultural, Diego documento, forma parte de la colección Independencia y Revolución de Memoria Ciudadana, localizada en la Biblioteca Carmen Castañeda García de Ciesas Occidente y de Lina, Jalisco. Esta colección se formó a partir de un certamen interinstitucional organizado por Alma Dorantes, Luisa Gaballén, Julia Preciado y sus servidores. Buscábamos recuperar documentos que abordaran en un sentido amplio las experiencias materiales, textuales y visuales de la Revolución de Independencia y la Revolución Mexicana. Nos interesaba conocer y rescatar qué conservaban individuos, familias y organizaciones de estos dos eventos históricos. El concurso se llevó a cabo de 2008 a 2009, la premiación se realizó en junio de 2010 y se formó la colección de Independencia y Revolución de la Memoria Ciudadana, CIESACINA, compuesta de 52 expedientes, y se publicó la guía de la colección Independencia y Revolución en la Memoria Ciudadana en 2011. En el proceso de difusión y explicación en qué consistía este concurso, conocí a la señora Marta Serrano Cermeño. Ella se interesó en participar en el concurso y me recomendó que también contactara a María Sá y a Cecilia Banda.
todas ellas habitantes de la colonia Seattle en Zapopan, interesadas en la historia y en la preservación histórica de su colonia. Cuando visité a Mari Lazar en su casa en la colonia Seattle, una méxico-americana y agente de bienes raíces, me mostró los documentos y fotografías que había recuperado de la familia Downs. Los Downs habían fundado la colonia que, al anunciar la venta de lotes de esa colonia en periódicos estadounidenses, la promovían como la pasarela de México. Ellos habían sido dueños de casa de cambios de divisas y en la costa del Pacífico de los Estados Unidos poseían ranchos de coco en Colima y casas en California y exportaban maderas preciosas. Lazar me comentó que cuando murió su hija Ninon Downs, Virginia Downs Miller, se percató que en esa casa había documentos y fotografías con gran valor histórico. Decidió conservarlos para que no se perdieran o los tiraran. Comunicó a los descendientes de Virginia Downs Miller, que vivían en California, que ella había resguardado ciertos materiales y que los podían recoger cuando quisieran. Pero a los descendientes no les interesó recuperarlos. Lazar consideró que era muy importante que estos documentos concursaran con el certamen interinstitucional de memoria ciudadana que formaran parte de la conexión que se planeaba organizar para que no se perdieran. Así, Mari Lazar concursó en el certamen interinstitucional con el expediente número 32, con copias digitalizadas de fotografías de la colonia Seattle, el álbum de Winona Ryder Downs, con su copia del libro Al sur de la Yale de Virginia Downs Miller, publicado en 2004. Los años de los documentos van de 1912 a 1945. Es decir, de la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, la Segunda Guerra Mundial. En total, 748 hojas y tomas fotográficas del álbum con páginas completas de cada hoja. Las tomas las hizo precisamente Judith Fuentes y gracias a ella, pues bueno, tenemos esta memoria digital porque al morir Mari Lazar se pierde el álbum, se pierde todo lo que quedó de manera digital en el expediente y nadie sabe dónde quedó. Entonces se perdió y pues bueno, gracias al excelente trabajo de Judith Fuentes tenemos este material, y si Mari Lazar nos hubiera interesado en resguardar estos documentos después de la muerte de Virginia Downs, en participar en el certamen y que decidiéramos que sí valía la pena este expediente, estos materiales se hubieran perdido. Por lo tanto, hubiera sido muy difícil conocer las experiencias subjetivas de Ninon acerca de su obra, la Revolución Mexicana y la vida cotidiana en la Guadalajara revolucionaria. El álbum de Ninon Gertruda Ryder Downs provenía de una familia blanca de clase media alta. Era hija del prestigioso doctor James Badger de Virginia, que los Adair tuvieron 3 hijos, Ninon, Gertrude, Opal y Herbert Spencer. En 1900 vivieron en una casa rentada en el condado de Walla Walla, en el estado de Washington. Para 1913, la familia ya residía en Seattle en una casa nueva y amplia con vistas a la bahía de Erie. La familia de ahí disfrutaba de la vida social y de entretenimiento, obras de teatro, picnics y de deportes, como lo reportó la prensa local. Ninon nació el 23 de septiembre de 1884 en Houston, Texas, y murió en Los Ángeles, California, en 1953 a los 69 años. Realizó estudios en la Universidad de Washington y fue parte del equipo de Reino Universitario. Antes de casarse, era una estenógrafa, ocupación femenina, y con una educación formal de acuerdo con los avances tecnológicos de la vida moderna que requería el sistema capitalista estadounidense de las primeras décadas del siglo XX. Además de la cultura escrita y de la lectura de acuerdo con su clase social y raza, Ninon también consumió parte de la cultura material de la
expansión del sistema comercial capitalista. Los álbumes, asimismo, Ninon aprendió el régimen emocional de acuerdo con la clase social media alta, blanca y urbana por medio de su educación formal y la socialización que tuvo. Ninon tuvo que convencer a sus padres que le permitieran cambiar su residencia de Seattle a Guadalajara. La familia de ahí consideraba que la lucha armada que se vivía en México no era el mejor ambiente para la joven pareja. De manera implícita para sus padres, el hecho de pensar que vivieran en un entorno de constante peligro les provocaba angustia y temor. Con base en la visión de los daños de que la revolución pronto terminaría y los combates solo se daban en el norte y sur del país, Ninon los persuadió para que autorizaran su matrimonio. Y lo hicieron. Ninon y Edmond procedieron a los trámites de boda en el verano de 1913. Edmond Downes y Ninon se casaron en Seattle el 5 de junio de 1913 en la Unitarian Church. Ella tenía 29 años y él 32 años. Él era originario de Kansas e hijo de Alfred Henry Downes y de Melissa Sid Wright. Antes de su matrimonio religioso, Edmond expresó en una entrevista de un periódico de Seattle que vivía en México desde 1906 con su padre Alfred Downes. Ellos habían establecido la compañía A.R. Downes & Son, especializada en la compra y venta de divisas de Estados Unidos, Europa y México. Negociaban la compra de bonos, tenían oficinas en Guadalajara, Los Ángeles, Portland y Seattle, además de los negocios que mencioné con anterioridad. Edmond y Ninon procrearon el 11 de marzo de 1914 a la niña Virginia Downes, quien nació y murió en Guadalajara a la edad de 91 años. Virginia escribió la autobiografía novelada de su familia en 2004, titulada Al sur de la ira. Al momento del súbito desalojo, Virginia tenía 1 mes y medio de edad. Bueno, ahora pasamos a las características materiales del álbum. El álbum de la señora Downes era un artefacto cultural de consumo, memoria y afecto y emociones, representativo de la cultura de consumo transnacional de los Estados Unidos de principios del siglo XX. La señora Downes compró en Guadalajara un libro de caja tamaño legal con las hojas blancas. La siguiente diapositiva, creo que es la siguiente, donde se ve la siguiente. La siguiente, estaba lleno de atrás. Siguiente. Entonces, se está yendo hacia atrás. Allí. Allí. Entonces, el álbum de las, bueno, la señora Downes compró en Guadalajara un libro de caja tamaño legal con hojas blancas. En este incorporó anotaciones a mano, escritas, caricaturas de rotativos, cartas, fotografías, imágenes de pinturas, poemas, recortes de periódicos y telegramas con un cierto orden cronológico. Ninon utilizó 88 páginas de este libro de caja. No tiene una fecha exacta de cuándo lo inició y cuándo lo terminó. Las décadas aproximadas que abarcaban de 1910 a 1940, y muy probablemente, al igual que muchos álbumes, Ninon lo crió y lo guardó en privado para que muy pocos lo vieran y lo tocaran. En la primera carta en este álbum, la señora Downes le puntualizó a su hija Virginia que había guardado recortes de periódicos con clips que no pegó y que se perdieron al paso del tiempo. Ninon agregó y reunió principalmente documentos que hacen referencia a su vida social y universitaria en Seattle, momentos antes de su boda, su traslado de Seattle a Manzanillo, la erupción del volcán de Colima, narrada por Frederick Reilly,
esposa del cónsul francés en Colima y antigua residente de Seattle. Su llegada a la colonia Seattle en el municipio de Zapopan, entrevistas periodísticas a su esposo Edwin Downs y su suegro, la evacuación de los estadounidenses debido a la invasión norteamericana, su llegada a San Diego, informes periodísticos sobre descubrimientos arqueológicos, referencias sobre escritoras estadounidenses en México, notas sobre la cristiana en Colima, del homenaje del payaso Ricardo B. y la vida social de Guadalajara en los decenios de 1920 y 30. La señora Downs regaló este álbum a su hija para que recordara con detalle los momentos difíciles que vivió muy pequeñita. La hija deseaba escribir una novela histórica sobre las vivencias de su familia durante la Revolución. El álbum no solo fue el artefacto material de la memoria y de las emociones, sino también un dispositivo para estudiar la navegación de las emociones, las comunidades emocionales de los estadounidenses deportados y los sentimientos anguiantes de las tribus mexicanas. He identificado los diversos momentos en el ciclo de vida de Ninon expresados en el álbum. La señora Downs dedicó el 65% del espacio de esta obra a los testimonios estadounidenses deportados y a las miradas de editorialistas y redactores de los diarios de Estados Unidos. Predominan las miradas y las voces de los hombres. Esta fuente primaria detalla sus puntos de vista sobre la lucha armada y los diferentes líderes revolucionarios e incluye opiniones del papel que los Estados Unidos debían tener en esta guerra civil. Ninon entretejió la cultura escrita, la cultura de la lectura y la cultura visual desde su subjetividad dentro de los procesos transnacionales de la expansión del capitalismo estadounidense en urbes comerciales y portuarias en los Estados Unidos, Los Ángeles, Portland, Seattle, en México, Colima, Guadalajara y Manzanillo. El álbum de Ninon contiene su mirada de la revolución en Jalisco y las relaciones entre Estados Unidos y México. Lo que tiene el álbum de Ninon en la colección de Independencia y Revolución en Memoria Ciudadana contiene indicios de la migración de capitales, ideas y personajes durante la revolución. Ella mezcló y recombinó las coordenadas de espacio, lugar, el tiempo, la memoria y la voz. La estructura del álbum de Ninon coincide con las interpretaciones que hacen Tucker o Mackler acerca de los álbumes. Ella sostiene que tal vez son una muestra emblemática de una narrativa fragmentada de la modernidad. Los contenidos de los álbumes pasan por un doble o triple lectura como objetos en sí mismos, como fragmentos de una página y como piezas relacionadas en la respuesta que le provoca al lector. En un álbum, dice, se manipula el significado de la imagen y del texto por medio de la lectura y la reconstrucción. Al rearmar las representaciones pictóricas y anotaciones, convierte la captura en la armonía, lo que da unidad a las diferencias. Y bueno, las siguientes diapositivas, bueno, eso está en ahí la sacan. Entonces, bueno, he hecho referencia a la invasión de Estados Unidos en Veracruz, y nada más voy a hablar pues, brevemente, bueno, qué fue lo que pasó. El 9 de abril, el buque estadounidense, el acorazado USS Norfolk, se aproximó al puerto de Tampico para abastecerse de gasolina. 9 soldados desembarcaron en un bote con la bandera estadounidense hacia el almacén. A pesar de tener el estandarte izado, los federales obligaron a la tripulación a descender y los detuvieron. Supuestamente el puerto estaba en estado de sitio y la comandancia militar podía navegar río arriba por el mar. Esta aprehensión fue un grave error militar. Técnicamente se les había arrestado en su territorio con el emblema mundial. 2 horas después, el general huertista Ignacio Moreno Zaragoza lamentó el incidente.
Como gobernador y comandante militar de Tamaulipas, el general Morelos Zaragoza corrigió la falta, dejó libres a los marinos y pidió disculpas al almirante norteamericano Henry T. May. Estas dispensas no fueron suficientes para el almirante May, quien exigió una reivindicación del honor estadounidense. Mayo dio un plazo de 24 horas para que las autoridades mexicanas rindieran reverencias a las insignias de Estados Unidos, enarbolándola en el puerto de Tampico con 21 cañonazos. El general Morelos Zaragoza solo se disculpó por medio de una carta y no ofreció respetos al navio estadounidense. El incidente en Tampico le permitió al presidente Woodrow Wilson cambiar la política de Estados Unidos hacia México. Ahora Wilson pasaría de un observador y negociador con los diferentes líderes de las facciones revolucionarias a ejecutar una acción punitiva. Wilson estimaba que de esta manera podría dirigir el rumbo de la Revolución Mexicana e induciría a México al orden social y a las normas de los países industriales más avanzados. El presidente Wilson planeó la ocupación de Tampico y Veracruz para finales de abril. Al recibir noticias de la llegada de un vapor alemán, el SS Ipiranga, con un gran cargamento de armas y municiones para el general Victoriano Huerta, Wilson ordenó a los marinos norteamericanos que ocuparan la aduana del puerto de Veracruz el 21 de abril. El gobierno estadounidense suponía que no había resistencia de las tropas golpistas. Sin embargo, los cadetes de la Escuela Naval de Veracruz respondieron y se inició una batalla. Nunca hubo una declaración de guerra entre ambos países. Y pues bueno, este es el conflicto por lo que son desalojados y cómo la misma prensa, como las notas periodísticas que vienen al principio, pues exaltan los ánimos inmediatamente, ¿verdad? Y los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios quieren unirse a la defensa de la patria, y también el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez, se propone convertirse en capitán castrense de las tropas mexicanas para estar listos para la invasión norteamericana. Entonces, esto es muy breve, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a una crónica de la navegación de los sentimientos y el sufrimiento emocional en la súbita huida. Al darse a conocer la noticia de la invasión estadounidense al puerto de Veracruz, los gobernadores de Colima y Jalisco, Antonio Delgadillo y José María Mier, decidieron deportar a los estadounidenses. Ellos eran puertistas de corazón. De acuerdo con el cónsul Davis, la paz que reinaba en Guadalajara en la mañana del 20 de abril se transformó en, sí, las oscilaciones de un terremoto o los comportamientos amenazantes de un volcán cercano que producirían mayores sentimientos de incertidumbre en la población de Guadalajara. Termina así. Para las 7 p.m., cuando cenaba en el hotel, Davis oyó los murmullos angustiados mexicanos que escuchaban a Antonio Férez del Día, que con una mano agitaba un papel dando a conocer la noticia del desembarco de las fuerzas americanas en Veracruz. Pérez del Día incitaba al valor patriótico de los mexicanos y condenaba, cito, el espíritu abominable y espeluznante de la diplomacia yanqui, traicionera, cobarde, terrorífica. El 21 de abril, el cónsul americano en Guadalajara, Davis, recibió un telegrama de parte del Departamento de Estado que sugería que salieran los norteamericanos inmediatamente de México. El cónsul Davis cabildeó con el gobernador Mier que autorizara la salida de un tren que marchara rumbo a Manzanillo. El 23 de abril, Davis convocó a los norteamericanos residentes en Guadalajara a reunirse en el Hotel Cosmopolitan, que estaba a un lado de la estación ferroviaria. Davis señala que solo tuvieron 45 minutos para salir.
Él pasó por su madre 82 años al hotel, empacó lo que pudo. Del hotel a la estación del tren solo había 5 cuadras. En este trayecto, Davis y los estadounidenses percibieron síntomas, los semblantes y gestos amenazantes hacia ellos y los insultos verbales a todo lo estadounidense, indescriptibles por su malignidad pernicida. Antes de su súbita huida, a los norteamericanos no se les permitió usar internet. Se les notificó que sus propiedades serían confiscadas y en ese momento se calculó que el valor de las propiedades decomisadas eran alrededor de 17 millones de dólares. Al llegar al consulado norteamericano en Guadalajara, hombres y mujeres estadounidenses encontraron tumbas antiyanques enfurecidas que destruyeron el escudo de armas, quemaron la bandera de los Estados Unidos y la fotografía del presidente. Y entonces las cenizas se las aventaban a él en la cara. La muchedumbre había dañado las oficinas del consulado con piedras. Antes de abordar el tren, cada estadounidense fue revisado, a los hombres les quitaron sus armas y su dinero. Hombres, mujeres y niños fueron maltratados de manera brutal y aterrorizados. Las autoridades mexicanas incitaban a las turbas para que fueran más violentas y alentaban a matar a los estadounidenses. Cuando llegaron a Colima, los refugiados encontraron la misma situación. Estuvieron en el tren entre 7 y 8 horas. Una turba muy enojada que rodeó el tren gritaba: mueran los americanos. Después se les autorizó continuar hasta Manzanillo. En este puerto arribaron a medianoche. Al bajar del tren y dirigirse al rumbo al consulado americano en Manzanillo, los refugiados, los desalojados, se percataron que el puerto tenía señales de destrucción porque había sido minado. El lugar estaba desolado. Si a la señora Adams le había parecido horrible el puerto cuando llegó en agosto de 1913, el 24 de abril de 1914 le parecía, cito, aún más horrible porque el puerto estaba evacuado y minado. En el camino de la estación del tren a las oficinas del consulado de Estados Unidos, se encontraron una muchedumbre que los siguió hasta el consulado. Este estaba abandonado. El cónsul había buscado refugio en un hotel. Toda la noche una turba gritó: mueran los americanos, y les arrojaron piedras. Mujeres y niños descansaron y durmieron en el interior mientras los hombres vigilaban. En Manzanillo, los militares mexicanos vieron que se acercaba un buque y creyeron que era un barco de guerra norteamericano. Las autoridades mexicanas trasladaron rápidamente a estos americanos atrás de un corral y no le permitieron al buque carguero alemán que anclara en el puerto. El capitán Davidson de Marín se percató de las penurias de los norteamericanos y ofreció tomarlos. Las autoridades mexicanas afirmaron que estarían contentos de deshacerse de los gringos y los subieron. Los y las estadounidenses en San Diego reconocieron que los esfuerzos de los vicecónsules británicos en Guadalajara y en Colima, Pierce, Holmes y Maniero, y los cónsules alemanes en Colima y en Manzanillo, Almenbogen y Kaiser, impidieron una masacre. Después de las intervenciones de los vicecónsules alemanes e ingleses, se acordó que podían subirse al Marín. Mientras embarcaban, recibieron nuevamente insultos y su equipaje nuevamente regresaron rigurosamente. En especial, recibió muchos insultos la esposa del cónsul de Manzanillo, Richard M. Stallman. Mientras ascendían al buque, 18 norteamericanos fueron detenidos por considerarlos espías y que supuestamente eran amigos del presidente Wilson y llevaban secretos militares mexicanos. Los soldados los encerraron en una casa llena de dinamita, finalmente los soltaron y ingresaron al buque. Entre los sospechosos estaba Arthur H. Brewer, un graduado de la Universidad de Harvard, que había llegado a Guadalajara en 1899 y tenía fuertes inversiones en ranchos en Jalisco.
La siguiente diapositiva. Los estadounidenses deportados se embarcaron el 25 de abril, arribaron a San Diego el 1 de mayo de 1914. O sea, su travesía de 5 días. Debido a que Marín transportaba chinos con malaria, todos los estadounidenses permanecieron en cubierta para evitar el contagio. El buque carguero alemán Marín rescató a 259 norteamericanos. No alcanzaron a marcharse 75 estadounidenses. Al llegar a San Diego, los norteamericanos se sorprendieron y se enojaron al saber que los Estados Unidos no estaban en guerra con Estados Unidos. Se preguntaban cómo su país podía soportar la deshonra a la bandera norteamericana, los terribles insultos y la violencia feroz ejercida a los ciudadanos estadounidenses. La joven señora Adams afirmó que, cito, la paz nunca podría establecerse en México sin una ocupación norteamericana y los Estados Unidos se lo debía al mundo y se lo exigiría. En una carta, la señora Adams contó a su familia en Seattle que dejaron todo lo que tenían en el mundo. El gobierno mexicano les dio pocas horas para salir, solo tuvieron tiempo para tomar una maleta y escapar. Salieron de Guadalajara en un tren especial el 23 de abril. Los 259 refugiados llamaron ese día el día del escape. Ella señaló que este problema fue provocado por el sentimiento norteamericano desde que se difundió la noticia de que los Estados Unidos habían tomado el puerto de Veracruz y Tampico. Minon afirmó que las vías del tren de Guadalajara a Manzanillo eran las más peligrosas en el mundo por los túneles y puentes riesgosos que cruzaban. Para ella, las 2 últimas semanas habían estado llenas de experiencias escalofriantes y llenas de detalles con terror. En palabras de Minon, cito, se parecerán mucho a las historias de sangre y truenos de una obra de teatro, excepto que nuestra historia es de verdad absolutamente así. El testimonio de Minon cobra más fuerza y tenía más impacto en la prensa norteamericana porque el 11 de marzo había parido su primera hija, Virginia. De los 259 refugiados estadounidenses, Minon era la única mujer con una bebé en brazos. Al salir de Guadalajara, Virginia Adams tenía 5 semanas de nacida. Su relato salió en los diarios de Los Ángeles, San Diego y Seattle. Minon sostuvo que nunca podría borrar de su memoria las muecas horribles de la muchedumbre y la noche terrible que experimentó en Manzanillo. En Seattle, los diarios le dedicaron varias páginas a su historia. En los artículos rememoraron su reciente boda en julio de 1913, su traslado de esta ciudad a la colonia Seattle y los sufrimientos que aguantó en las últimas semanas de abril a mayo. Minon era una joven mujer ejemplar, fuerte y sufrida, que soportó todo para salvar a su bebé. El relato del doctor Spence, la siguiente, o tal vez bueno, creo que él está en la anterior, ¿verdad? Pero es un operador de mina, refugiado en Guadalajara, proporcionó detalles acerca de la información distorsionada que propagó el gobierno de Huerta. Spence afirmó que los mexicanos no tienen respeto o miedo por los americanos. Se les notificó que Huerta había declarado guerra a los Estados Unidos y que México había capturado El Paso, Nuevo Orleans y Fort Bliss, que 700 soldados americanos habían sido asesinados. Estas noticias alarmistas y falsas enardecieron a la muchedumbre. Bueno, consideraciones finales para concluir. En el llamado Día de la Huida Impetuosa, el 23 de abril de 1914, 259 hombres de negocio, jefes de familia, mujeres y niños, salieron de Guadalajara rumbo a Manzanillo. Entonces, en el camino recibieron pues, muchos gritos y encontraron turbas enfurecidas en contra, clamando mueran los americanos. Esta masa muy enojada expresó su odio a los gringos, mostraron no respeto o miedo por los americanos
pero expresaron mucha crueldad que provocó entre los y las estadounidenses un miedo intenso, terror y sentirse amenazados de manera constante por el peligro de que la muchedumbre enardecida los asesinaría en cualquier momento. En Manzanillo, ellos lograron embarcarse en el buque carguero alemán Maní, que los transportó a San Diego, Estados Unidos. Las emociones y sentimientos que se expresaron en las cartas y los diferentes recortes de periódicos publicados en San Diego, Los Ángeles, Portland y Seattle, que están en el álbum, hacen referencia no solo a las emociones que sintió Ninon, sino también a las emociones y sentimientos expresados por otras mujeres y hombres americanos y mexicanos que se manifestaron en este momento. Los estadounidenses sintieron miedo intenso, terror, amenaza y peligro constante ante la xenofobia popular mexicana, y al llegar a los Estados Unidos se sintieron contentos y frustrados al enterarse de que México y Estados Unidos estaban en guerra. La prensa estadounidense usó las emociones en los titulares de sus notas de periódicos. En las entrevistas de los reporteros a las y los estadounidenses presentaron a las mujeres como más emocionales. Fueron ellas que usaron la palabra terror, mientras que los hombres hicieron referencias a las turbas enardecidas. Esta visión contrasta con la carta que escribió Davis el 10 de mayo de 1914 en San Diego, California. Él describe con mucho detalle, como cite textualmente, las oscilaciones de un temblor emocional que vivieron. Respecto a los mexicanos, no puedo determinar en este momento cuántos hombres y mujeres participaron en lo que la prensa estadounidense reportó como masa muy enojada, muchedumbre enardecida, que expresaba odio a los gringos, gritaban muera a los americanos y no mostraban respeto y miedo por los americanos. Por el momento, concuerdo con las conclusiones de Servando Ortol y Avital Bloch acerca de los motines de Guadalajara a principios de noviembre de 1910. Cito, ocurridos poco antes del estallido de la Revolución Mexicana, y que los motines de 1910 formaban parte de una larga tradición local de protestas antiamericanas acrecentadas por el fervor antiprotestante. Como en los motines de 1765 y 1828, estos desórdenes demuestran que el nacionalismo popular tiene profundas raíces en América Latina. En los motines de noviembre de 1910, la xenofobia de las masas urbanas estaba reñida con la línea oficial del gobierno de Porfirio Díaz, que era mucho más conciliatorio. Ortol y Bloch sostienen que estos motines no fueron parte de la lucha armada. A diferencia de los motines de noviembre de 1910 en Guadalajara, los sentimientos antiyanquis, la xenofobia popular manifestada a finales de abril de 1914, sí fueron parte del proceso de la Revolución Mexicana y promovidos tanto por los gobernadores huertistas, la Iglesia Católica, la prensa nacional y regional. En esta revisión preliminar de la navegación emocional y de los sentimientos de hombres y mujeres, estadounidenses y mexicanos, mantengo como hipótesis que en este momento, el del desalojo forzado, se puede confirmar lo que algunas antropólogas feministas han criticado de la visión binaria occidental: mujeres irracionales y emocionales y hombres racionales. Asimismo, esta revisión corrobora el argumento de Austin de que las emociones no están ocultas en el corazón, estas se actúan y se representan corporalmente y por lo tanto son documentos públicos de la cultura social expresiva. El estudio de las emociones en el álbum de Ninon puede verse en varias escalas: el uso que hizo la prensa, las experiencias de las prácticas emocionales de los actores, las prácticas emocionales en una sociedad de acuerdo con su clase social, raza y género, y el álbum como un artefacto cultural de la memoria, afectos y emociones, del que compila
del que combina y del momento en que fueron los hechos. El álbum cumplió la función de recordar las experiencias de una comunidad emocional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Teresa Fernández, por esta gran conferencia magistral respecto a la vida de Lynn Downs y todo lo que gira alrededor de esta trayectoria aquí en Guadalajara y en diferentes puntos del país, Colima, Mazatlán, Veracruz. Y bueno, en esta ponencia pues nos deja claro cómo se conforma esta comunidad de emociones a través pues, de la memoria, los testimonios, estos lazos familiares, estos textos visuales escritos y tejidos a través de estas experiencias encarnadas, ¿no? También nos deja clara esta cuestión de la importancia de los desplazamientos, migraciones, huidas, aspectos sobre los refugiados, y que, bueno, nos deja ver una clara xenofobia, ¿no? En todos estos argumentos que también la prensa enuncia, ¿no? Lo cual también nos habla de la mirada de los otros a través de la prensa y esta recomposición y diálogo de estos mismos documentos. Cuando los visitamos desde otras perspectivas, como la perspectiva feminista que mencionó al final de su conferencia. Y bueno, también nos deja ver claramente estos diferentes posicionamientos políticos, económicos y sociales que se daban entre Estados Unidos y México en esta época. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestras invitadas del público presente, me gustaría leer algunos comentarios que han llegado a través de Facebook. Elvia Rosa Martínez Medrano manda saludos. Carla Hernández Ordóñez dice gracias por darnos a conocer a Lynn Downs. Una pregunta que hace ella es: doctora, ¿qué fue lo que más conmovió y le impresionó durante la investigación, siendo empática con el personal? Pues, bueno, creo que me identifiqué con ella, ayudando a entender su subjetividad. Son varias cosas porque, bueno, también soy madre. Soy madre y el imaginar tener que salir súbitamente con un bebé de un mes y medio, pues sí, debió ser muy difícil. Muy difícil. Y también hay otra cosa personal, de subjetividad. Yo viví en esa ciudad también cuando nació mi primer hijo, y me fui a esa ciudad, curiosamente, cuando ya un mes y medio. Entonces, desde que Mari Lazar me mostró el álbum, una conexión inmediata con esto, ¿no? Entonces, probablemente Judith debe recordar cuando fuimos, ¿no? Estábamos, ¿verdad? De ver el álbum y ver lo que contenía tanto de la propia ciudad como el tema de la Revolución Mexicana. También el tema de la Revolución Mexicana es otro tema que tengo muchos años trabajando. Entonces, bueno, muchos años en que yo creí que ya había abordado el tema, pero gracias al seminario que coordina Madorantes y otras colegas, el seminario permanente de memoria ciudadana, pues estoy regresando a la Revolución Mexicana, a la vida cotidiana, pero desde las emociones. Entonces es otra dimensión completamente distinta. Entonces, y el álbum, bueno, es eso, es un artefacto
cultural, de memoria, de afectos y de una comunidad emocional. Que cada vez que se da la vuelta, puedes revivir, recordar eso, ¿no? Entonces, hace rato me comentaba a Alma Dorantes que el reto ahora para mí será como tratar de hacer una reconstrucción del álbum como que si fuera el álbum, ¿verdad? Porque lo que tenemos son las diferentes tomas digitales que hizo muy bien Judith y que ella le tomó muchos detalles que entonces hacía la imagen como esta, ahí pueden ver, ¿verdad? Pues no puedes leer la letra, o sea, si está la toma así, y lo imprimes, pues tan alto, ¿verdad? Pues es difícil también de leer, ¿no? Entonces, por eso sí es importante lo que hizo Fuentes, de tener estas fotos de acercamiento, ¿verdad? Pero también sería bueno tratar de tenerlo en la otra versión, ¿no? Tratar de reconstruir. Bueno, ¿no? Intercalar con las de Facebook y las presenciales. Muy bien. Me queda la duda de si hay en el álbum algún escrito del esposo de Ninon, de si iba en ese grupo o si él ya se había salido del país por cuestión de negocios, para conocer como si él expresó algo sobre esa huida, sobre esa salida súbita de la ciudad y el traslado, etcétera, etcétera. Gracias. Él sí iba, él y el suegro iban de los 100, más de 100 estadounidenses que salen de Guadalajara, en el tren que sale, él sí iba. Y en los periódicos sí narran como tanto el cónsul Davis como los Downs son muy importantes en dar el dinero que les exigían los militares para que se pudieran subir al cartero alemán marino, ¿verdad? Entonces, sí está. Y el suegro, ya cuando se suben todos, el suegro decide regresarse a Guadalajara a ver qué había pasado con sus propiedades. Y después los entrevistan a ellos, pero meses después, y están hablando de la Revolución Mexicana, pero ya en otro momento, ya no están hablando del desarrollo, están hablando ya de los constitucionalistas, y Zapata, Villa, ¿verdad? Pero sí están. ¿Y si hay escrito de él? De él no hay escritos de él, en el álbum no lo hay. Son las entrevistas que hicieron diferentes reporteros de distintos periódicos del Pacífico de Estados Unidos. Entonces, Daniel Arias Osorio pregunta, doctor Ortega, quisiera saber más sobre las fuentes de investigación. Estos registros le dan pie para investigar otros temas desde la perspectiva de las emociones, como la maternidad, el matrimonio, la alimentación, etc. Los registros fotográficos que nos enseñó son muy llamativos. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, ahorita nada más, bueno, me adentré a ver, intentar examinar este álbum desde las emociones. Sí, es mi primer acercamiento, todavía no he hecho el vínculo de estas descripciones con las imágenes, pero lo que sí, no había detectado también
tuvo la prensa en explotar las emociones, ¿verdad? No es simplemente que en su carta, mira, este es un álbum que te va a recordar los momentos escalofriantes que vivimos o que viviste en diferentes momentos de tu vida, ¿verdad? Sino que también pues, no es algo solamente subjetivo y personal, sino que también estas emociones son colectivas, como la prensa las explota, ¿no? Las ha explotado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está dicho? Y entonces es la prensa, a través de entrevistas que hace a los diferentes hombres y mujeres desarrollados, pero lo que intento es cómo a las mujeres las presentan más emocionales y a los hombres tiende a ponerlos más racionales, pero esa visión de la prensa contrasta con lo que con sus leyes dicen, ¿no? La oscilación del terremoto y la erupción que iba a suceder, ¿no? Y eso nada más yo les puse brevemente lo que él dice, ¿no? Pero fueron días muy intensos, ¿no? Muy desgastantes. Gracias. Marta Robles agradece mucho esta conferencia y también pregunta de qué forma se pueden homologar la vida de las mujeres y las mujeres actuales. ¿Hay puntos comunes o por ser contextos distintos las coincidencias son pocas? Wow. Pues pues sí puede haber puntos en común. En aquella época, la época del mundo, pues la manera de comunicarse rápidamente era los telegramas. Yo un telegrama, como el telegrama que envía desde Seattle a Guadalajara, ya autorizaron. Entonces es el equivalente del Twitter, que realmente va mi mensaje, ¿no? Rápidamente, corto y veloz. Entonces ahí, bueno, es semejante. Semejante también puede ser tanto en ese periodo de humor, bueno, hay noticias falsas y hay que tener cuidado con estas, ¿no? Por lo que pueden, no solamente lo peligroso de la desinformación, sino también cómo moviliza a las personas con una carga emocional. Entonces, que fue lo que la cita del doctor Spence, la última que mencioné, que al llegar a Manzanillo, bueno, mucho de lo que pasó eran noticias, rumores falsos, ¿verdad? Eso no había pasado. Entonces había provocado mucha violencia, ¿no? O sea, sí puede haber semejanzas, pero a la vez hay diferencias. Bueno, pues vamos a ir cerrando el día de hoy esta charla número 21 de miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Muchas gracias, doctora María Teresa Fernández Aceves, por esta conferencia. Y voy a hacer entrega de su constancia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Jalisco, extiende la presente constancia a la doctora María Teresa Fernández Aceves por su participación como ponente en el ciclo de charlas Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco con el tema La navegación de las emociones y los sentimientos en el aire de Emmylou Downs, 1910-1940, impartida el miércoles 24 de noviembre del 2021, firmado por la antropóloga Alicia García Vázquez, directora del Centro de Jalisco, y la maestra Adriana Griselda Carrillo Aguilar, coordinadora del Departamento de Gestión, Difusión y Museografía del Centro de Jalisco. Muchísimas gracias. Y pues, las invitamos a que nos acompañen a la inauguración de la exposición de carteles, donde van a poder observar pues, todas estas imágenes que nos estuvieron acompañando durante las sesiones de miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Muchas gracias y buenas noches.
Volteando para acá. Teléfono también. Bueno, vamos a cortar para Tengo poquito de ya mamá. ¡Bravo!